Bienvenidos a Sin Límites ni Fronteras, un programa que estamos transmitiendo desde Guayaquil para el mundo gracias a Max TV Online y a nuestra señal también en Canal 14 y CNT. Este programa es el inicio de una serie, de un ciclo de análisis que lo vamos a realizar en homenaje al bicentenario de nuestra ciudad, Guayaquil. Recuerden que transmitimos desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Vamos a tocar un tema que ciertamente resulta controversial, un tema difícil, un tema que trae una serie de reacciones, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del federalismo y vamos a dedicar este ciclo de conferencias que tendremos a partir de hoy día, desde Sin Límites ni Fronteras, para hablar sin límites ni fronteras de cómo reestructurar el Estado para beneficio de todos los ecuatorianos. Para eso tengo el honor de presentarles a ustedes hoy día un invitado de lujo, el doctor Johnny Roca, PhD, internacionalista, catedrático, autor de una serie de libros importantes que han hecho además una mella, una marca académica en el saber jurídico del país. Creo que él es la persona apropiada para comenzar con este análisis serio, objetivo, sereno, de qué es lo mejor para el Estado ecuatoriano y para los ecuatorianos. Bienvenido, doctor Roca. Un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la cordial invitación, doctora Estrada. Estoy a sus órdenes para iniciar este diálogo. Encantado. Doctor Roca, cuando se habla de federalismo en el país, normalmente las personas reaccionan con una respuesta muy visceral. Ajá, quieren destruir el país, quieren pedacearlo, quieren separarse, quieren ser independientes. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cuál es el concepto real de federalismo y cómo este concepto puede redundar en favor y en beneficio de todos los ecuatorianos? Bien, cuando hablamos de federalismo, evidentemente hay mucha resistencia en los estados que tienen una estructura organizacional unitaria, como es el caso de Ecuador. Y esto ocurre porque la gente desconoce las bondades o los beneficios del sistema federal de Estado, ¿no es cierto? Pero olvidan muchos o ignoran otros de que en los albores de la República Ecuador nace como un Estado federal. Así la Constitución de Riobamba, dictada en el año 1830, en su artículo 2 dice el Ecuador está confederado a Colombia. ¿Ok? Así es que, no obstante que en la segunda Constitución del Ecuador, dictada en Ambato en el año 1835, el Ecuador pasó de ser Estado confederado a Estado unitario, el tema ha permanecido latente en los espíritus cívicos del país cuando se dan cuenta, cuando observan la inoperancia o ineficacia y la injusticia e inequidad del gobierno central respecto a los gobiernos locales de la periferia del Estado. Es por eso en ese sentido, doctor, a mí me gustaría que nos aclare exactamente qué significa pasar de ser un Ecuador república a ser un Ecuador república federada. Correcto. Bueno, tomemos solamente un brevísimo referente. No es que estamos inventando el agua tibia, ni mucho menos. Los Estados Unidos de América en el año 1783 dictó su Carta Constitucional y se organizó como Estado federal. Lo propio han hecho países como Alemania, Austria, Suiza, Australia, Rusia, la India y en América... Argentina, sí, en Brasil. América, Brasil, México y Venezuela, aunque no debería citar el caso de Venezuela porque el sistema federal en Venezuela no funciona, pero la pregunta es ¿qué funciona bien en Venezuela? Ya sabemos que es un Estado fallido, pero hablemos de la estructura del Estado federal. La gente lo ignora. Y por ignorancia, y no lo digo el término ignorancia en el sentido peyorativo de la palabra, sino por ignorancia en el sentido del desconocimiento, porque ignora las bondades del sistema.
no abre su mente y su receptividad para entender cuáles son las bondades frente a un sistema unitario que lo que ha hecho es frenar el desarrollo nacional. ¿No es cierto? Correcto. Desde esa visión, concentrémonos en algo que es importante para que el público vaya analizando y familiarizándose con la propuesta. ¿Cuáles son las bondades del federalismo opuesto o de cara a un Estado centralista como el que vivimos en estos momentos? Sí. No solo Ecuador, hay países vecinos como Perú, Colombia, también tienen un Estado unitario, pero todos los estados que en ejercicio de su derecho de soberanía eligen su forma de organizarse como Estado, no todos los estados unitarios están contentos o gozosos de la forma como se está administrando el Estado. En el Estado unitario no cuestionamos nosotros, en el caso de Ecuador, y advierto, lo hablo con mucha claridad meridiana, no cuestionamos con sentido o connotación regionalista, ¿no? Lo que hacemos es cuestionar es el centralismo del Estado, que todo tiene que pasar por la capital de la República, esto es por el gobierno central. Lo que no se ha hecho es plantear una reestructuración de las competencias administrativas y sobre todo competencias políticas. Estamos planteando, la idea es de distribuir horizontalmente el poder público del Estado, de tal manera que frente a esa tensión dialéctica que significa el Estado federal frente al Estado unitario, cuando este Estado unitario se maneja con un criterio vertical del poder y de su ordenamiento jurídico interno nacional, ¿no es cierto? En el Estado federal, cada unidad político-territorial, llámese departamento, provincia, región del país, tendrá sus propias facultades o capacidades y competencias para decidir lo que más conviene a los intereses locales. Por supuesto. Correcto. Que eso no significa de que estas unidades político-territoriales vayan a decidir temas que solamente les deben corresponder a la facultad que ejerce en forma privativa, exclusiva y excluyente el gobierno del Estado central. Digamos que el gobierno del Estado central o el gobierno central del Estado, más correctamente hablando, debe manejar todo lo concerniente a temas de soberanía, a temas de defensa nacional, a temas de relaciones internacionales, a temas de comercio exterior, y tomar ciertas decisiones que le competen al Estado, al gobierno central del Estado, como es decidir sobre el asilo político o la extradición de algún sujeto que viva o habite dentro del territorio nacional. Lo demás... Correcto, doctor. Lo que vamos a hacer en este momento para que el público vaya siguiéndonos un poco el paso es hacer una pequeña pausa, pero luego hacerla manteniendo siempre claro un concepto que usted acaba de emitir que me parece extraordinario. Tener un poder horizontal. La democracia se basa precisamente en la repartición igualitaria del poder para todos aquellos que lo ejercen. De modo que, de alguna manera, tomando esta expresión suya, el reconocimiento del federalismo o el cambio al sistema federalista contribuiría, en primer lugar, a un afianzamiento de la democracia ecuatoriana. Por favor, sigan con nosotros. Continuamos después de esta pausa, profundizando un poco más sobre el concepto. Porque estamos convencidos de que con la salud no se juega. Aquí en Max TV Online tenemos un espacio por y para ti. Médico Online. Acá estarán invitados los mejores profesionales para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber. Recuerda, la salud no es un juego y nosotros lo tomamos en serio. Descubre nuestra APP,
Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga APP Max TV Online. Bienvenidos nuevamente. Federalismo, centralismo, poder horizontal, acumulación de poderes, sufrimiento del pueblo por un centralismo que nos ha conducido a enfrentar dolores, llantos, lágrimas y sangre, como lo acabamos de experimentar en la crisis del COVID-19. Por favor, doctor Roca, con su sapiencia, ilústrenos cuáles son esencialmente las bondades de este sistema federal. Refiriéndome a su pregunta, doctor Estrada, podríamos decir en el medio en que desenvolvemos nuestra vida política y civil dentro del Estado ecuatoriano, que hay temas que no debe manejarlo el gobierno central del Estado. Deben ser temas exclusivos y privativos de los gobiernos locales, ¿no es cierto? Ejemplos puntuales: educación y salud, seguridad interna. En educación, veamos un caso que resulta deplorable, deprimente. En estos tiempos de pandemia, más de 1 millón de estudiantes escolares y secundarios no tienen conectividad en Internet y se han visto afectados en la educación. No, 21 de 24 provincias de la patria están sufriendo esta situación y no puede ser más doloroso ver que estudiantes de escuela acompañados de sus padres y familias tienen que subir a altas colinas en la provincia de Manabí. Y en esa parte alta de la colina, aún así subirse a un árbol para alcanzar conectividad y seguir las clases. Si no pierden el hilo. ¿De qué manera, contando con una organización federal, con un Estado federal, esta situación podría ser tornada hacia lo positivo para los ciudadanos? Bueno, cada región o unidad político-territorial deberá organizarse para responder a las necesidades básicas o elementales que tienen sus habitantes. Ellos tienen que ver la forma de hacerlo y no depender en Quito en todo. Recordemos que hasta para recibir las asignaciones contempladas en el presupuesto del Estado, estas unidades políticas territoriales dependen de Quito. Llámese prefecturas, llámese municipios, dependen de Quito porque todo se maneja en Quito y hay que mendigar a Quito, hay que peregrinar a Quito para que Quito pueda habilitar esos depósitos que les corresponde por ley a las entidades provinciales, ¿no? Hay una cuenta única del Tesoro Nacional, o sea, hay un canal estrecho que todo pasa por Quito, todo pasa por la capital y eso entorpece y hace mucho más complicada la administración del Estado, ¿no? De modo que si nosotros fuésemos un Estado federal y cada provincia o cada federación del mismo pudiera manejar directamente estas rentas y tomar decisiones desde su posición en su circunscripción territorial, estas necesidades serían atendidas de manera inmediata. Es correcto, porque fíjese usted, doctor Estrada, que los miembros de la burocracia capitalina que pertenecen al gobierno central del Estado, y cuidado, no se vaya a interpretar con esto que haya una connotación despectiva en mis palabras, porque no lo hay. Yo no soy regionalista, soy profundamente anticentralista, que es distinto. Pero no puede ser posible que todo tenga que pasar necesariamente por Quito, cuando en realidad todas las unidades político-territoriales deben priorizar la inversión del gasto público en función de las necesidades propias. Desde Quito a 2.800 metros de altura, desde el escritorio de un burócrata,
no se puede, primero, conocer la realidad nacional en todos los rincones o latitudes de la patria. Y segundo, por el desconocimiento no se puede estar próximo o cerca a habilitar las soluciones. Todos los países del mundo que han adoptado el régimen federal de Estado están funcionando maravillosamente bien, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que articular una armoniosa relación entre los gobiernos locales y el gobierno central del Estado. El gobierno central del Estado, que a mí me gustaría resaltar, doctor, me gustaría que usted lo magnifique para nuestra audiencia. Y esto es el sentimiento de unidad, precisamente para desvirtuar la idea de que al federarnos, al proceder a organizar el Estado administrativamente dentro del régimen federal, se rompería la unidad del país. ¿De qué manera se podría explicar al público que esta es una posición equivocada? Gracias, doctora Estrada, por su puntualización. Yo sí quiero decir en una forma clara y categórica que no estamos frente a una nueva fragua de Vulcano. Estamos hablando del cambio del modelo de la estructura organizacional del Estado, pero hablando de frente y con la voz en alto, al mediodía, como absoluta transparencia. Y esto no que se piense que es Guayaquil por Guayaquil, es Guayaquil por la patria, y todas las ciudades y otras provincias del país estamos pensando lo mismo. Cuando hablamos de federalismo, y lo digo en una forma clara, ¿no? y con voz alta, con buen timbre de voz, no estamos hablando de la desmembración política territorial del Ecuador. El Ecuador es un Estado único, soberano, no, todas las partes están indisolublemente unidas entre sí. Lo que estamos viendo es que si no funciona la administración del Estado unitario, entonces tenemos que pensar, y sin sobresaltos, sin traumatismo, tenemos que pensar en cambiar el modelo. No ha funcionado. En este modelo propuesto, ¿cuáles serían efectivamente las prerrogativas que tendría el Estado unitario como tal? Usted las nombró muy de pasada, me gustaría rápidamente puntualizarlas antes de que el tiempo en la televisión, que es nuestro enemigo esencial, se nos termine. Correcto, muchas gracias. Evidentemente que hay temas que por su naturaleza, por su razón de ser, no pueden ser fraccionadas en favor de los gobiernos locales, y que tiene el Estado soberano que le ejerce la soberanía del Estado, ¿no es cierto? Porque aclaro y pongo en paréntesis de que los gobiernos locales no gozarán de soberanía dentro del modelo federal. Los gobiernos locales tendrán autonomía política administrativa, que no es sinónimo de soberanía. La soberanía solamente la tiene el Estado central, llamémoslo así, ¿no es cierto? Pero lo que va a manejar es defensa nacional. Obviamente, la dirección de la política exterior del Estado le corresponde en forma exclusiva es al Ejecutivo. Lo mismo podríamos decir en el manejo del comercio exterior. Habrá moneda única, habrá una sola nacionalidad ecuatoriana. No es que estamos armando, desmoronando el país para armarla como piezas de rompecabezas más tarde. No, de ninguna manera. Somos parte de un todo indisolublemente unido en el crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en Sin Límites ni Fronteras. Soy Miriam Estrada. Nosotros vamos a continuar con ciclos en relación a esta temática. Ecuador federado. ¿Por qué? Porque es nuestro homenaje al Bicentenario de Guayaquil, es nuestro homenaje a la patria, es nuestra firme creencia que Guayaquil siempre ha estado listo a responder por la patria y que todos nosotros lo que queremos es un Ecuador soberano, una república federada del Ecuador, independiente, soberana,
unida en su diferencia. Por lo tanto, el único camino posible, ahora que ya tenemos una cierta madurez democrática, será acercarnos a la nueva posibilidad de organización del Estado. Seguiremos con esta charla en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora Estrada, por la cordial invitación. Que tengan todos un buen día.